Mi nombre es Ximena, tengo 34 años. Durante los últimos 7, mi título no oficial, pero de tiempo completo, ha sido ama de casa. Un rol que asumí con todo el amor y la dedicación del mundo después de poner en pausa indefinida una carrera en marketing que, según mis antiguos profesores y colegas, era más que prometedora. Lo hice por petición de mi esposo, Damián. O, mejor dicho, por la hermosa visión de futuro que él pintó para mí, para nosotros. La noche en que todo se derrumbó era, irónicamente, nuestro 7º aniversario de bodas. Había pasado la tarde entera en la cocina, preparando su plato favorito, pollo al chilindrón, con esa salsa de pimientos y jamón que le recordaba a su abuela. La casa olía a hogar, a celebración. Encendí un par de velas, puse una botella de nuestro vino favorito a enfriar. Quería que fuera perfecto. Damián llegó tarde, como de costumbre últimamente, con el peso del mundo en sus hombros y la mirada clavada en su teléfono. Apenas notó las velas. Durante la cena, el silencio entre nosotros era tan denso que se podía cortar con el cuchillo con el que yo partía mi pollo. Comía de forma mecánica, sin un solo cumplido, sin una sola mirada que me dijera que mi esfuerzo había valido la pena. Yo ya estaba acostumbrada a leer las señales de advertencia en él, la forma en que su mandíbula se tensaba, el ritmo impaciente de sus dedos sobre la mesa. Sabía que algo se avecinaba. Y entonces, justo cuando yo llevaba el tenedor a mi boca, él carraspeó. No fue una tos, fue un anuncio. Dejó sus cubiertos a un lado, con una precisión casi quirúrgica, y sin levantar la vista de su plato medio vacío, dijo las palabras que marcarían el fin de mi vida como la conocía. Ximena, he estado pensando. Esperé. El corazón me empezó a latir con una fuerza sorda en los oídos. Las cosas tienen que cambiar por aquí, continuó, y finalmente levantó la vista. Sus ojos, esos mismos ojos que una vez me miraron con una adoración que me hacía sentir la mujer más afortunada del mundo, ahora estaban fríos. Calculadores. Como los de un auditor a punto de anunciar una quiebra. Con una calma que no sentía, dejé mi tenedor sobre el plato. ¿Qué tipo de cambios, Damián? Él no respondió de inmediato. En su lugar, se estiró y alcanzó su laptop, que había dejado estratégicamente en la credenza junto a la mesa. La abrió y la giró hacia mí. En la pantalla, iluminando la penumbra de nuestra cena a la luz de las velas, había una hoja de cálculo. Un laberinto de celdas, números y porcentajes. He desglosado todos nuestros gastos mensuales, explicó, con el tono de voz de un director ejecutivo presentando un plan de reestructuración. La hipoteca, los servicios, el supermercado, los seguros, el mantenimiento del coche, todo. Mi garganta se secó. Sentí el aire abandonar mis pulmones, un nudo helado formándose en mi estómago. Y bien, logré susurrar. Y bien, repitió él, su voz ahora desprovista de cualquier emoción, es que este acuerdo ya no es justo para mí. He estado cargando con todo el peso financiero de esta casa durante 7 años. A partir del próximo mes, operaremos como una sociedad. Una sociedad de negocios. Hizo una pausa, saboreando el peso de sus siguientes palabras. Se acabó la vida fácil, Ximena. Ahora somos socios, y me debes la mitad de cada centavo que gasto para mantener esta casa. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, afiladas como fragmentos de vidrio. Debajo de la mesa, clavé las uñas tan fuerte en mis muslos que sentí un dolor agudo, un ancla en la tormenta de incredulidad que se desataba dentro de mí. El pollo que había cocinado con tanto amor se sentía como ceniza en mi boca. Pero, yo no tengo un trabajo, dije, mi voz un hilo tembloroso. Tú me pediste que renunciara. ¿Recuerdas? Dijiste que un hombre de verdad cuida de su esposa, que tu único trabajo era hacerme feliz. Él resopló, un sonido corto y despectivo. Eso fue entonces. Las circunstancias cambian. Eres una mujer inteligente, encontrarás algo. No estoy dirigiendo una organización benéfica. Fue en ese momento, al mirarlo a los ojos, que comprendí. El hombre del que me había enamorado, el hombre que me había prometido un castillo, ya no existía.
En su lugar había un extraño, un contable resentido que me veía no como su esposa, sino como una mala inversión. Y en ese instante de dolorosa claridad, algo dentro de mí se rompió. Pero de las ruinas de mi corazón roto, algo nuevo y frío comenzó a solidificarse. Respiré hondo. Levanté la barbilla. Y con una calma que lo sorprendió a él más que a mí misma, lo miré directamente y dije, de acuerdo, Damián. Si quieres socios, seremos socios. La confianza en su rostro vaciló, reemplazada por una sombra de confusión. Esperaba lágrimas, súplicas, una escena dramática. No esperaba una aceptación tan rápida y gélida. Había declarado las reglas de un nuevo juego, asumiendo que yo no sabría cómo jugar. No tenía ni idea de que acababa de despertar a la jugadora más motivada que jamás conocería. Esa noche, el silencio en nuestro dormitorio era una entidad física, pesada y sofocante. Damián se durmió casi al instante, con la respiración tranquila de un hombre que ha descargado un peso de sus hombros. Pero para mí, el sueño era un país extranjero al que no tenía pasaporte. Me quedé inmóvil, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando el tic-tac del reloj en la mesita de noche. Cada segundo era un martillazo que medía la demolición de mi vida. Mi mente, en un acto de autodefensa o quizás de tortura, se convirtió en un proyector. Y la película que se reproducía en el techo de nuestra habitación era la historia de nosotros. Vi a un Damián más joven, con el pelo un poco más largo y una chispa de idealismo en los ojos. Estábamos sentados en un pequeño café, yo le hablaba con entusiasmo de una campaña de marketing que acababa de lanzar con éxito en mi trabajo. Él me tomó las manos por encima de la mesa, su mirada era intensa, llena de una sinceridad que me desarmó. Ximena, me dijo, su voz era un murmullo cálido. Eres brillante. Eres la mujer más capaz que he conocido. Y es precisamente por eso que quiero darte el mundo. Quiero que dejes de preocuparte por los plazos y los jefes. Quiero que tu única preocupación sea ser feliz. Déjame cuidar de ti. Es lo que un hombre hace por la mujer que ama. Nuestro hogar será tu reino, y tú serás mi reina. Recuerdo haber dudado. Amaba mi carrera, la independencia que me daba, la emoción de resolver un problema complejo. Pero él fue tan persuasivo, tan romántico. Pintó un cuadro de mañanas tranquilas, de tardes dedicadas a mis pasiones, de una vida sin estrés financiero. Me convenció de que renunciar a mi trabajo no era un sacrificio, sino un regalo que él me hacía. Un regalo que yo, cegada por el amor, acepté con gratitud. El proyector en mi mente cambió de escena. Ahora estábamos en esta misma casa, recién comprada. Recuerdo pasar semanas enteras eligiendo el color de las paredes, buscando muebles que la convirtieran en un hogar. Mientras yo lijaba una vieja cómoda que encontramos en un mercadillo, él entró, me rodeó con sus brazos por la cintura y susurró en mi oído, gracias. Gracias por hacer de esta casa un hogar. ¿Dónde estaba ese hombre? ¿En qué momento se había transformado en el extraño que dormía a mi lado, el contable que medía mi valor en euros y céntimos? La película continuó, pero ahora las escenas tenían un matiz más oscuro, uno que me había negado a ver hasta ahora. Recordé las veces que mencioné que extrañaba el desafío intelectual de mi trabajo. Su respuesta siempre era una variación del mismo tema, pero, cariño, ¿no eres feliz? Tienes todo lo que una mujer podría desear. Me hacía sentir culpable, egoísta, por anhelar algo más que la vida perfecta que él supuestamente me proporcionaba. Recordé las cenas con sus amigos, donde él se jactaba de cómo manejaba todo mientras yo sonreía y asentía, sintiéndome cada vez más como un accesorio decorativo en su vida, no como su socia. La palabra que él había usado esta noche. Socio. Qué ironía tan cruel. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis sienes, silenciosas, calientes. Pero no eran lágrimas de autocompasión. Eran lágrimas de rabia. Rabia por mi propia ceguera. Rabia por haber permitido que mi identidad se disolviera en la suya. Rabia por el hombre que había tomado mi independencia y ahora me la restregaba en la cara como una debilidad. Me levanté de la cama con cuidado, para no despertarlo. Fui a la cocina, el escenario del crimen de nuestro matrimonio.
La hoja de cálculo seguía en la pantalla de su laptop, su brillo azulado era una burla en la oscuridad. La miré, y por primera vez, no vi números. Vi mis 7 años. 7 años de comidas planificadas, de ropa lavada y planchada, de citas médicas agendadas, de escuchar sus problemas del trabajo, de consolarlo en sus fracasos y celebrar sus éxitos. 7 años de trabajo emocional y logístico no remunerado, ahora reducido a cero en su balance final. Fue el funeral de mi matrimonio, y se celebró en la cocina a las 3 de la mañana, con una hoja de cálculo como lápida. Y mientras estaba allí, de pie en el frío suelo, el dolor comenzó a transformarse. Se solidificó en algo duro, afilado y claro como el cristal. Una resolución. Él quería un socio de negocios. Pues bien, iba a tener el socio más eficiente y despiadado que jamás hubiera imaginado. Jugaría su juego, sí. Pero no seguiría sus reglas. Escribiría las mías. Regresé a la cama. Me acosté y, por primera vez en horas, sentí una extraña calma. Cerré los ojos, pero no para dormir. Estaba planificando. Mañana, la socia Ximena, CEO de su propia vida, comenzaría su primer día laboral. Y su primer proyecto sería una auditoría completa de la fallida empresa que una vez llamamos nosotros. El despertador de Damián sonó a las 7 en punto, como cada mañana de lunes a viernes. Normalmente, ese sonido era mi señal para saltar de la cama, poner en marcha la cafetera y empezar el ballet matutino de preparar su desayuno y su ropa. Pero esa mañana, me quedé inmóvil, escuchando el pitido insistente. Él lo apagó con un manotazo y siguió durmiendo. La segunda alarma, la de las 7:15, corrió la misma suerte. A las 7:30, me levanté. No fui a la cocina. Fui a mi armario. Elegí un vestido de seda color esmeralda que no me había puesto en al menos 3 años, uno que guardaba para ocasiones especiales que nunca llegaban. Me maquillé con esmero, me peiné y me puse los tacones que habían estado acumulando polvo en el fondo del armario. Cuando terminé, la mujer que me devolvió el reflejo en el espejo no era la ama de casa de los últimos 7 años. Era un eco de la mujer que solía ser, una mujer con propósito. Bajé a la cocina y el aroma del café recién hecho llenó el aire. Un café para una persona. Me senté en la mesa del comedor, en mi lado ahora inmaculado, y me serví un tazón de yogur griego con frutas frescas y miel. Comí despacio, saboreando cada bocado, disfrutando del silencio pacífico de la mañana. Era el desayuno más delicioso que había tenido en años. A las 8:15, escuché un estruendo en el piso de arriba, seguido de un gruñido de frustración. Damián. Finalmente se había despertado, probablemente al darse cuenta de que el sol ya estaba alto y la casa sospechosamente silenciosa. Unos minutos después, apareció en la puerta de la cocina, con el pelo revuelto, los ojos hinchados de sueño y vistiendo solo unos calzoncillos. Su mirada recorrió la escena, yo, vestida impecablemente, desayunando tranquilamente, la cafetera, con el pozo de un solo café, la encimera, limpia y vacía. ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz ronca de confusión y enfado. ¿Dónde está mi café? ¿No hay desayuno? Levanté la vista de mi yogur y le ofrecí una sonrisa brillante y completamente vacía de calidez. Buenos días, socio, dije con una claridad deliberada. La palabra socio lo descolocó. Parpadeó, tratando de procesar la situación. ¿Socio? ¿De qué estás hablando? Voy a llegar tarde. No encuentro mi camisa azul. Oh, la camisa azul, reflexioné, llevándome una cucharada de yogur a la boca. Creo que la vi por última vez en la cesta de la ropa sucia, en el cuarto de la lavadora. Es donde la dejaste el sábado por la noche, si no recuerdo mal. Su rostro se enrojeció. Pero tú siempre haces la colada los domingos. Corrijo, dije, dejando la cuchara con cuidado sobre el plato. Yo hacía mi colada y la tuya. Según los nuevos términos de nuestro acuerdo, firmados verbalmente anoche, cada socio es responsable de sus propios activos y su mantenimiento. Eso incluye la ropa. Yo hice mi colada ayer por la tarde, por cierto. Mi ropa está limpia y ordenada en mi lado del armario.
Abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Podía ver los engranajes de su cerebro tratando de encontrar un argumento, pero chocando contra el muro de su propia lógica. ¿Y el café?, espetó, señalando la cafetera vacía. Hice café para mí, respondí alegremente. Pero eres bienvenido a hacerte el tuyo. El café molido está en la despensa, segundo estante a la derecha. Los filtros están en el cajón de al lado. Creo que eres lo suficientemente competente para manejar la cafetera, ¿verdad? Se quedó mirándome, una mezcla de furia e incredulidad en sus ojos. Esto es ridículo. Estás siendo mezquina, Ximena. No estoy siendo mezquina, Damián, repliqué, mi voz ahora firme y cortante. Estoy siendo práctica. Estoy adhiriéndome estrictamente al modelo de negocio que tú mismo propusiste. Igualdad de responsabilidades, ¿recuerdas? Tú querías un socio de negocios, no una esposa. Felicidades, lo tienes. Ahora, si me disculpas, tengo algunos correos que revisar. Me levanté, llevé mis platos al fregadero, los lavé y los sequé inmediatamente. Luego, con la espalda recta y el sonido de mis tacones resonando en el suelo de madera, me dirigí a nuestro pequeño estudio, que a partir de ese momento consideraba mi oficina. Lo escuché maldecir por lo bajo y subir las escaleras como un elefante. Oí el ruido de la lavadora y, unos minutos después, un grito ahogado de frustración, probablemente porque se dio cuenta de que un ciclo de lavado rápido no secaría su camisa a tiempo para su reunión de las 9. Reapareció 20 minutos más tarde, vestido con una camisa arrugada que no combinaba con sus pantalones y con el pelo todavía húmedo y sin peinar. Su rostro era una máscara de estrés. Voy a perder la reunión más importante del trimestre, siseó, buscando frenéticamente las llaves del coche. Qué lástima, comenté desde la puerta del estudio, sin mover un músculo. Quizás mañana deberías considerar levantarte un poco antes para gestionar tus tareas domésticas. La planificación es clave en cualquier negocio exitoso. Le di otra sonrisa radiante. Ah, y de camino a casa, no olvides comprar leche. Se ha acabado. Comprar leche es tu trabajo, replicó él, casi por instinto. Mi trabajo, arqueé una ceja. Pensaba que, según tú, yo no tenía trabajo. Además, socio, tú también consumes leche. Si quieres disponer de ella, tendrás que contribuir a su adquisición. 50%. Agarró sus llaves y salió por la puerta, cerrándola con un portazo que hizo vibrar los cristales de las ventanas. Me quedé sola en el silencio de la casa. Me acerqué a la ventana y vi cómo su coche salía del camino de entrada con un chirrido de neumáticos. Y por primera vez en 7 años, no sentí ni una pizca de culpa o ansiedad por su enfado. Sentí una oleada de poder. El juego había comenzado, y yo acababa de ganar la primera ronda. Las 2 semanas siguientes transformaron nuestro hogar en una especie de experimento social silencioso y tenso. La casa quedó dividida por una línea invisible. Mi lado estaba impecable, mi ropa limpia, mis platos lavados, mi espacio ordenado. El suyo se convirtió rápidamente en una zona de desastre. Ropa sucia amontonada en una silla, platos con restos de comida para llevar en la mesa de centro, el baño salpicado de pasta de dientes. Yo me movía por la casa como si él y su desorden fueran invisibles, enfocada únicamente en mi dominio. Él, por su parte, intentó varias tácticas. Primero, la ignorancia, actuando como si no notara el cambio, esperando que yo cediera. Cuando eso no funcionó, probó con el sarcasmo pasivo-agresivo. Vaya, qué bien huele tu cena, decía mientras abría una lata de sopa. Yo simplemente respondía, gracias, socio. La autogestión culinaria es muy gratificante. La escalada real, el momento en que nuestro acuerdo de negocios adquirió consecuencias monetarias, llegó un sábado por la tarde. Yo estaba haciendo mi colada semanal. Damián, en un raro intento de ser doméstico, decidió lavar la suya al mismo tiempo. A pesar de mis instrucciones claras y de las 2 cestas de ropa separadas que había etiquetado como blanca y color, él, con la prisa y la ineptitud del que nunca ha tenido que preocuparse por esos detalles, mezcló todo. El resultado fue predeciblemente trágico.
Mi blusa de seda blanca favorita, una prenda cara que había comprado para una ocasión especial, emergió de la lavadora teñida de un horrible tono rosa chicle, cortesía de uno de sus calcetines rojos de gimnasio. La sostuve en mis manos, la tela arruinada era un símbolo perfecto de lo que le había hecho a nuestro matrimonio. Pero en lugar de gritar, respiré hondo y puse en marcha la siguiente fase de mi plan. Lo encontré en el salón, viendo un partido de fútbol, ajeno al crimen textil que acababa de cometer. Me paré frente al televisor, bloqueando su vista con la blusa rosa en la mano. Tenemos un problema, socio, anuncié con una voz completamente neutral. Él suspiró, irritado por la interrupción. ¿Qué pasa ahora, Ximena? ¿Vas a quejarte de que no doblé bien una toalla? Peor, dije. Has destruido una de mis propiedades. Activos personales, para ser exactos. Le mostré la blusa. Él la miró por encima. Ah, eso. Es solo una camisa. Tírala y ya está. La tiraré, convine. Justo después de que me reembolse su valor total. Eso captó su atención. Apagó el volumen de la televisión. ¿Reembolsarte? ¿Estás bromeando? En absoluto. En cualquier sociedad de negocios, si un socio daña la propiedad del otro debido a una negligencia demostrable, es financieramente responsable. Pusiste tu calcetín rojo con mi ropa blanca, a pesar de las directrices claras. Tu negligencia, tu responsabilidad. Se rió, una risa incrédula. Estamos casados, por el amor de Dios. Estamos socios, lo corregí, mi voz era acero. Fueron tus términos, Damián, no los míos. Y los socios se compensan por los daños. Saqué mi teléfono, ya preparado para este momento. Le mostré una captura de pantalla de la página web de la tienda donde había comprado la blusa. El precio era claramente visible. 95 euros. Puedes hacerme una transferencia o dármelo en efectivo. Prefiero efectivo. Su rostro pasó de la incredulidad al enfado. Vio en mis ojos que no estaba bromeando, que no era una pataleta, sino una transacción comercial. Se levantó, fue a su cartera, sacó un billete de 100 euros y me lo arrojó sobre la mesa de centro. Ahí tienes. Por tu estúpida camisa. ¿Contenta? Muy contenta, dije, recogiendo el billete con calma. Pero estos son 100. Te debo 5 de cambio. Fui a mi bolso, saqué una moneda de 2 euros, otra de 2 euros y una de 1 euro y las coloqué meticulosamente sobre la mesa. La transparencia financiera es fundamental para una buena relación entre socios. Ese incidente abrió la caja de Pandora. A partir de ese día, implementé un sistema completo de facturación por servicios y daños. Compré un pequeño cuaderno de contabilidad y lo etiqueté, Libro de Cuentas de la Sociedad Damián Ximena. Cuando dejó un cerco de café en la mesa de madera que yo había pasado horas restaurando, le emití una factura por servicio de restauración de superficies de 10 euros. Cuando usó mi champú caro porque se le había olvidado comprar el suyo, le facturé el costo de reposición prorrateado de 2 euros con 30 céntimos. Cuando se comió el último yogur griego que yo había comprado específicamente para mi desayuno, la factura fue de 7 euros con 38 céntimos. Incluyendo una tasa de inconveniencia por el viaje extra que tendría que hacer a la tienda. Cada vez que le presentaba una factura, él protestaba, se enfurecía, me llamaba loca. Pero siempre pagaba. Porque cada vez que se quejaba, yo le ofrecía la misma salida con una sonrisa dulce. Por supuesto, podemos terminar con todo esto y volver a como estábamos antes, donde yo me ocupaba de todo y tú te ocupabas de mí. ¿Es eso lo que quieres, socio? Y la mirada atrapada en su rostro me decía todo lo que necesitaba saber. El acuerdo anterior ya no era una opción para él, no con sus planes secretos. Estaba atrapado en la jaula que él mismo había construido. Y yo, por mi parte, estaba empezando a encontrar una extraña y amarga satisfacción en ser la contable de nuestra ruina. La rabia, aunque satisfactoria en pequeñas dosis, es un combustible que se agota. Mi sistema de facturación y mi estricta división del hogar eran una armadura, pero por dentro, la pregunta seguía carcomiéndome, ¿por qué?
¿Por qué un hombre que parecía tenerlo todo decidiría de la noche a la mañana dinamitar su matrimonio de esta manera tan cruel y calculada? La respuesta llegó una tarde de martes, y fue más fea de lo que jamás hubiera imaginado. Yo había salido a hacer unas compras. Al volver, me di cuenta de que había olvidado mi lista en la mesa de la cocina. Aparqué el coche y entré en casa en silencio, sin hacer ruido. Y entonces lo oí. Damián estaba en el estudio, con la puerta entreabierta, hablando por teléfono. Su voz era diferente. Era suave, íntima, llena de una ternura que yo no había escuchado dirigida a mí en años. Sí, cariño, lo sé. Sé que ha sido difícil, pero estoy trabajando en ello, decía. Me quedé helada en el pasillo, mi mano todavía en el pomo de la puerta. El plan de dividir los gastos con ella está funcionando mejor de lo que esperaba. No, no sospecha nada. De hecho, se lo tragó enseguida. Un frío glacial se extendió por mis venas. ¿Ella? ¿Quién era ella? Sí, con el dinero extra que estoy liberando, debería poder enviarte más para el alquiler a partir del mes que viene. Sé que estás luchando desde el divorcio, y te prometí que cuidaría de ti y de los niños. Las piezas del rompecabezas encajaron en mi mente con una claridad nauseabunda y violenta. La hoja de cálculo. La insistencia en el 50/50. No era sobre justicia. No era sobre igualdad. Era una trama. Una trama para desviar fondos de nuestro hogar para financiar la vida de otra mujer. Su exnovia. Lorena. Me apoyé contra la pared, sintiendo que las piernas me fallaban. La humillación fue casi peor que la traición. Él no solo me estaba engañando, me estaba convirtiendo en la patrocinadora involuntaria de su infidelidad. Su voz continuó, ahora goteando un desprecio que me revolvió el estómago. Ha estado jugando a ser la princesita en su castillo durante 7 años. Ya era hora de que empezara a contribuir con algo real. Además, ¿qué va a hacer? ¿Irme? No ha trabajado en años. Me necesita más de lo que yo la necesito a ella. Esa última frase fue como una bofetada. Me necesita. En ese instante, la tristeza y la humillación se evaporaron, reemplazadas por una furia pura, cristalina. Me di la vuelta, salí de la casa tan silenciosamente como había entrado, y volví a mi coche. Conduje sin rumbo durante 1 hora, con las manos temblando sobre el volante, no de debilidad, sino de una rabia tan intensa que me asustaba a mí misma. Cuando la primera oleada de furia se calmó, fue reemplazada por una determinación helada. Él pensaba que yo era débil, dependiente, que no tenía opciones. Pues bien, iba a demostrarle lo equivocado que estaba. Esa misma tarde, abrí mi laptop, pero no para buscar recetas de cocina. Fui a LinkedIn. Mi perfil estaba allí, cubierto de polvo digital, una reliquia de una vida pasada. Lo actualicé meticulosamente, cada habilidad, cada logro, cada proyecto. Luego, con el corazón latiéndome en la garganta, busqué un nombre, Gael. Gael y yo habíamos sido inseparables en la universidad. Éramos rivales amistosos, siempre compitiendo por las mejores notas en las clases de estrategia de marketing. Él siempre había dicho que yo tenía un talento especial para ver patrones que nadie más veía. Después de la graduación, habíamos perdido el contacto. Me casé, y mi mundo se encogió. El suyo, según LinkedIn, se había expandido, ahora era director de estrategia en una de las agencias de consultoría más importantes de la ciudad. Dudé. ¿Qué le iba a decir? Hola, Gael, soy yo, la que desapareció del mapa hace 7 años. ¿Por casualidad tienes un trabajo para un ama de casa desesperada? El miedo y la vergüenza lucharon contra la rabia dentro de mí. La rabia ganó. Marqué su número. Ximena, dijo él al otro lado de la línea, su voz sonaba sorprendida, pero genuinamente complacida. No puedo creerlo. Te he estado buscando por todas partes. ¿Sabes cuántas veces en una reunión he dicho, necesitamos a alguien como Ximena para esto? La validación en su voz fue como un bálsamo para mi alma herida. Le conté una versión editada de mi situación, que después de un largo descanso,
estaba lista para volver al mundo laboral. Escucha, dijo él, su tono se volvió serio, profesional. No te voy a mentir, el sector ha cambiado mucho en 7 años. Pero el talento no caduca. Tengo un cliente pequeño, un caso difícil que nadie quiere tocar. No paga mucho, pero es un desafío interesante. ¿Por qué no lo tomas como un proyecto freelance? Demuéstrame que la vieja Ximena sigue ahí. Era una prueba. Una oportunidad. Era todo lo que necesitaba. Acepto, dije, mi voz firme por primera vez en mucho tiempo. Colgué el teléfono y respiré hondo. Damián pensaba que mi valor era cero. Gael, un casi extraño después de tantos años, acababa de recordarme que yo tenía un valor que no se podía medir en una hoja de cálculo. Me sumergí en ese proyecto como una náufraga aferrándose a una balsa. Pasé noches en vela, no llorando por un matrimonio muerto, sino estudiando las nuevas tendencias del mercado, analizando datos, devorando informes. Desempolvé viejos instintos, y me di cuenta de que no solo no se habían ido, sino que se habían agudizado. 7 años gestionando un hogar me habían enseñado sobre presupuesto, logística y psicología del consumidor de una manera que ninguna escuela de negocios podría haberlo hecho. 2 semanas después, presenté mi estrategia. Gael y el cliente quedaron boquiabiertos. No solo resolví su problema, sino que identifiqué 3 nuevas oportunidades de mercado que no habían visto. El pequeño proyecto de prueba se convirtió en un contrato de consultoría a largo plazo, con unos honorarios que hacían que mi antigua nómina pareciera una broma. Una tarde, Damián llegó a casa y me encontró en el estudio, rodeada de gráficos y proyecciones. ¿Qué es todo esto?, preguntó con desdén. Levanté la vista de mi pantalla, y por primera vez, lo miré no como mi marido, sino como él me veía a mí, un socio de negocios. Esto, Damián, dije con una sonrisa tranquila, es mi contribución. La contribución real. Acababa de firmar mi propia declaración de independencia. Y él ni siquiera se había dado cuenta. El timbre sonó un sábado por la mañana, con la insistencia de alguien que no espera un no por respuesta. Solo podía ser una persona, mi suegra. Su habilidad para aparecer sin previo aviso era legendaria, un superpoder que utilizaba para realizar inspecciones sorpresa de mi competencia como ama de casa. En mi vida anterior, ese sonido habría desatado el pánico, una carrera frenética para esconder cualquier imperfección y ponerme una fachada de serenidad doméstica. Pero ese sábado, me tomé mi tiempo. Abrí la puerta en pijama y bata, con una taza de café en la mano. La vieja Ximena se habría disculpado profusamente por su aspecto. La nueva Ximena simplemente arqueó una ceja. Buenos días, dije, mi tono era neutral. Su mirada me recorrió de arriba a abajo, su desaprobación era tan densa como la niebla. Vaya. Todavía en pijama a estas horas, fue su saludo. Entró sin ser invitada, sus ojos de halcón ya escaneando el recibidor en busca de polvo. La conduje al salón. Y allí, se detuvo en seco. Su boca se abrió ligeramente, en un gesto de puro horror. La habitación era un retrato perfecto de nuestra nueva dinámica. Mi mitad era un oasis de orden, cojines mullidos en el sofá, una manta doblada con esmero, libros de arte apilados artísticamente en la mesa de centro junto a un jarrón con flores frescas. La mitad de Damián, su mitad, parecía el resultado de una explosión en una lavandería seguida de un huracán en un restaurante de comida rápida. Ropa sucia colgaba del respaldo de un sillón, envases de cartón de pizza se apilaban sobre una pila de periódicos viejos, y un par de zapatillas embarradas yacían abandonadas en medio de la alfombra. ¿Pero qué demonios ha pasado aquí?, jadeó, señalando el caos con un dedo tembloroso. Me encogí de hombros con indiferencia. Ah, eso, dije, dando un sorbo a mi café. Esa es el área designada de tu hijo. Yo solo me hago responsable de mi 50% del espacio vital. Políticas de la empresa, ya sabes. Me senté en mi lado limpio del sofá, sintiéndome como una espectadora en un teatro del absurdo. Ella me miró, claramente sin entender si estaba bromeando. ¿Dónde está Damián?, preguntó, su voz era un siseo. Durmiendo, respondí. Tuvo una noche difícil.
Creo que estuvo hasta las 2 de la mañana intentando averiguar cómo funciona el programa de prelavado de la lavadora. Su rostro adquirió un interesante tono púrpura. ¿Y no lo ayudaste? ¿Por qué debería hacerlo?, pregunté, con genuina curiosidad. Es un hombre adulto y funcional. Además, intervenir en las responsabilidades de otro socio podría considerarse una extralimitación. Queremos mantener una relación profesional clara. Furiosa, marchó hacia la cocina, probablemente en busca de su hijo para exigir una explicación. Escuché un grito ahogado desde allí. La cocina presentaba un panorama similar al del salón, mi lado, reluciente, el suyo, con platos sucios apilados en el fregadero y migas por toda la encimera. Regresó al salón, su indignación vibrando en el aire. Se plantó frente a mí, con las manos en las caderas. ¿Qué clase de esposa eres? Esta casa es un desastre. Discrepo, dije tranquilamente, mirándola por encima del borde de mi taza. La mitad de esta casa es un desastre. Mi mitad está bastante bien, si me permites decirlo. La mitad desastrosa le pertenece al socio mayoritario, tu hijo. No seas ridícula. El deber de una esposa es cuidar del hogar. ¿Según quién?, pregunté, inclinando la cabeza. Me encantaría ver esa cláusula por escrito. Según la decencia. Según cómo deben ser las cosas, tartamudeó ella. Ah, cómo deben ser las cosas, repetí, saboreando las palabras. Es un concepto fascinante. Y hablando de cosas por escrito. Dejé mi taza, me levanté y fui al estudio. Regresé con un documento en la mano. Quizás quieras echarle un vistazo a esto antes de continuar con tu conferencia sobre mis deberes conyugales. Le entregué una copia impresa y reluciente de la hoja de cálculo de Damián. La que él había creado. La que detallaba cada gasto y establecía mi deuda mensual. Ella tomó el papel, sus ojos recorriendo las columnas de números. Vi el momento exacto en que la comprensión la golpeó. Su rostro pasó de la furia a la confusión y finalmente a una expresión que no pude descifrar del todo. Tu hijo, expliqué con una voz suave y razonable, decidió que nuestro matrimonio debía funcionar como una empresa. Él es el CEO que estableció esta nueva política. Responsabilidades financieras al 50%. Por lo tanto, responsabilidades domésticas al 50%. Fue enteramente su idea. Pero se supone que tú, empezó a decir, su argumento perdiendo fuerza. Se supone que yo pague la mitad de todas las facturas de una casa que además tengo que limpiar y mantener yo sola al 100%, terminé la frase por ella. Eso no es una sociedad. Eso es una estafa. Y yo ya no estoy dispuesta a ser estafada. En ese momento, los pesados pasos de Damián sonaron en la escalera. Apareció en pijama, despeinado y sin afeitar, claramente sin estar preparado para la visita de su madre. Mamá, ¿qué haces aquí?, preguntó, frotándose los ojos. He venido a ver por qué tu esposa te está descuidando de esta manera, dijo ella secamente, agitando la hoja de cálculo en su mano. Y en su lugar, descubro que has convertido tu matrimonio en una transacción comercial. Damián me lanzó una mirada asesina, una mirada que en el pasado me habría hecho temblar. Ahora, simplemente la sostuve. Te ha estado llenando la cabeza de tonterías, le dijo a su madre. ¿Tonterías?, replicó ella, su voz goteaba sarcasmo. Está todo aquí. Documentado por ti. Con gráficos y todo. Muy profesional. Él se quedó sin palabras. No podía negar lo que estaba escrito con su propia letra. No podía manipular a su madre de la misma manera que había intentado manipularme a mí. Ella era la única persona en el mundo cuya opinión realmente le importaba. Y en ese momento, la había perdido. Mamá, es complicado, empezó. Entonces explícamelo, exigió ella. Él miró de mí a ella, atrapado. Solo creo que ambos deberíamos contribuir por igual. ¿Qué hay de malo en eso? Nada en absoluto, intervine yo con una voz cantarina. Por eso yo he estado contribuyendo exactamente por igual. Pago mi mitad de todo y me ocupo de mi mitad de todo. Tu mitad, querido socio, es tuya para gestionar.
Mi suegra miró a su alrededor de nuevo, pero esta vez con nuevos ojos. Vio la camisa arrugada de su hijo, el desorden, la pila de platos. Y finalmente, lo entendió. Se levantó, se alisó la falda. Creo que debería irme, dijo lentamente. Se dirigió a la puerta, pero antes de salir, se giró hacia su hijo. Su voz fue baja, pero cortante. Tú has hecho esta cama, Damián. Ahora te acuestas en ella. Y se fue. Damián se giró hacia mí, su rostro era una máscara de furia contenida. ¿Cómo te atreves a humillarme así delante de mi madre? Lo miré, sintiendo una calma absoluta. Yo no te he humillado, Damián, dije. Tú te has humillado a ti mismo. Yo simplemente me he negado a limpiar tu desastre. Si la visita de mi suegra fue una victoria táctica, el siguiente movimiento en este retorcido tablero de ajedrez fue puramente estratégico. Y la pieza que moví no fue de ataque, sino de revelación. Sucedió un sábado por la tarde. Damián se había ido a casa de su hermano, probablemente a quejarse de su esposa irracional y a buscar la validación que ya no encontraba en casa. Yo estaba disfrutando de la paz, leyendo en mi lado prístino del salón, cuando sonó el timbre. Al abrir, me encontré con una mujer de mi edad, con ojos cansados y un bonito vestido que parecía un poco forzado, como una armadura. Era Lorena. La reconocí por una vieja foto que Damián guardaba en un cajón. Había una belleza desgastada en ella, la de alguien que ha luchado demasiadas batallas sola. Su expresión era una mezcla de nerviosismo y una determinación ensayada. Tú debes de ser Ximena, dijo, como si presentarse como la esposa fuera suficiente. Me apoyé en el marco de la puerta, cruzando los brazos, y le ofrecí una media sonrisa. Lo soy. Y tú debes de ser Lorena, la beneficiaria del nuevo plan de negocios de mi marido. Entra, por favor. Tenemos que hablar. Mi calma la desarmó por completo. Esperaba gritos, insultos, una escena. En lugar de eso, obtuvo una invitación. Entró en el salón, sus ojos moviéndose con recelo, como un animal entrando en un territorio desconocido. Podía verla recalibrando su estrategia, que claramente no incluía que yo fuera amable. Mira, empezó ella, sentándose en el borde del sofá, el lado de Damián, noté con una punzada de ironía. Sé que esto es incómodo, pero estoy preocupada por él. Ha estado tan estresado últimamente. La interrumpí, pero no con dureza, sino con una voz suave y comprensiva. Oh, lo entiendo perfectamente. Debe de ser increíblemente estresante mantener dos hogares con un solo sueldo. El color desapareció de su rostro. No sé de qué me hablas. Lorena, por favor, dije, sentándome tranquilamente en mi sillón, frente a ella. Ambas somos mujeres inteligentes. No malgastemos energía en mentiras. Damián te ha estado enviando dinero, ¿verdad? Por eso, de repente, necesitaba que yo pagara la mitad de todo. Más dinero liberado de mi presupuesto significa más dinero para el tuyo. Ella empezó a negarlo, pero levanté una mano. Antes de que sigas, deberías ver esto. Fui a mi estudio y regresé con una carpeta. No era mi libro de contabilidad, era el dossier de Damián. Lo abrí sobre la mesa de centro entre nosotras. Página tras página de evidencia. Extractos bancarios con transferencias a su cuenta resaltadas en amarillo. Copias de la factura telefónica detallada, mostrando docenas de llamadas y mensajes entre ellos, siempre en horas de trabajo o cuando yo no estaba en casa. El cargo de la tarjeta de crédito de una floristería en su barrio, fechado el 14 de febrero. Rosas, dije, señalando el cargo. Entregadas en tu dirección. Y aquí, una transferencia de 400 euros con el concepto, ayuda alquiler. Y otra de 600, zapatos para los niños, punto. Ella miraba los papeles como si fueran serpientes. Su fachada de mujer preocupada se desmoronó, revelando a una mujer asustada y confundida. ¿Cómo conseguiste esto? No soy estúpida, Lorena. A pesar de lo que aparentemente ambos pensáis, dije, mi voz aún suave. Él te dijo que yo era una aprovechada, una cazafortunas, ¿verdad?
Te hizo sentir que era su salvadora, la única que realmente lo entendía. Ella no respondió, pero la verdad estaba escrita en su rostro pálido. A mí, continué, inclinándome un poco hacia adelante, me hizo sentir que era afortunada de tener un hombre que quería cuidar de mí. Mientras me aislaba y me convencía de que mi valor como persona se limitaba a mantener su casa limpia. Tomé un sorbo de agua. No eres la villana aquí, Lorena. Eres solo otra víctima de su manual de manipulación. Él encuentra a mujeres en momentos de vulnerabilidad. A ti, una madre soltera luchando para llegar a fin de mes. A mí, una joven enamorada dispuesta a sacrificarlo todo por un sueño romántico. Nos promete ser nuestro héroe, nuestro proveedor. Y luego, lentamente, nos hace creer que nosotras somos el problema, que nuestras necesidades son una carga. Pero él me quiere, susurró ella, aunque sonaba más como una pregunta que como una afirmación. ¿Te quiere a ti, o le encanta la sensación de poder que le da ser necesitado por ti?, repliqué. Saqué el último documento, un análisis que había hecho de los registros telefónicos. Mira esto. Cada pico de llamadas hacia ti coincide con una discusión entre nosotros. No eres su amor secreto, Lorena. Eres su válvula de escape emocional. Su plan B. Cuando se frustra conmigo por no ser la esposa robot perfecta, corre a buscar tu admiración para sentirse hombre de nuevo. Pude ver el momento exacto en que todo hizo clic en su cabeza. La comprensión dolorosa, la humillación. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Dios mío, respiró. Soy una idiota. No, no lo eres, dije con una gentileza que me sorprendió a mí misma. Eres una madre intentando sacar a sus hijos adelante. Él te ofreció un salvavidas, y te agarraste a él. Eso no te hace idiota. Te hace humana. Nos quedamos en silencio por un momento, dos mujeres unidas por la traición del mismo hombre. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Voy a dejar de financiar sus juegos, literal y figuradamente, dije, recogiendo los papeles. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? Ella miró alrededor de mi hermosa casa, la casa que yo había creado y mantenido mientras él me hacía creer que no valía nada. Y vi cómo algo se endurecía en su expresión. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Voy a dejar de aceptar su dinero, dijo con una nueva firmeza. He estado buscando un trabajo mejor de todos modos. No necesito su caridad. Ni sus mentiras. Se levantó para irse, luego se detuvo en la puerta. ¿No estás enfadada conmigo? Consideré la pregunta. Hace un mes, te habría odiado. Te habría culpado de todo. Pero ahora entiendo que el problema nunca fuiste tú. El problema es él. Le di una pequeña sonrisa triste. Ahora solo siento lástima por la próxima mujer que caiga en su red. Después de que se fue, me serví una copa de vino. No para celebrar, sino para brindar por una alianza inesperada. No había ganado una batalla contra la otra mujer. Había desarmado a mi verdadero oponente al negarme a jugar su juego de ponernos la una contra la otra. Y eso era una victoria mucho más dulce. La estrategia de Damián se desmoronó como un castillo de naipes en un vendaval. Con Lorena fuera de la ecuación y su madre ahora mirándolo con ojos críticos, se vio acorralado. Un animal herido es más peligroso, y él, en su desesperación, jugó su última y más estúpida carta, me demandó. Los documentos legales llegaron una mañana de jueves, entregados por un mensajero que parecía sentir lástima por mí. La petición era para el uso y ocupación exclusiva de la residencia conyugal. En el lenguaje enrevesado de los abogados, me estaba pidiendo a un juez que me echara de mi propia casa. La base de su argumento era que yo, Ximena, había creado deliberadamente un ambiente hostil e inhabitable, impidiéndole el disfrute pacífico de su propiedad. Tuve que reírme. Era tan absurdamente retorcido que resultaba cómico. Después de 7 años de ser su chef, limpiadora, lavandera y terapeuta personal sin sueldo, ahora afirmaba que yo era la que hacía la vida imposible. Simplemente porque había dejado de prestar esos servicios de forma gratuita. La audiencia fue fijada para el martes siguiente.
Pasé el fin de semana no con miedo, sino con una concentración metódica. Contraté a una abogada recomendada por Gael, una mujer inteligente y directa que, después de ver mi carpeta de evidencias, sonrió y dijo, esto no es un caso, es un regalo. El martes por la mañana, entré en la sala del tribunal sintiéndome sorprendentemente tranquila. Me puse mi mejor traje, el que había comprado con mi primer sueldo como consultora. Era mi armadura. Damián ya estaba allí con su abogado, un hombre de aspecto caro que exudaba una confianza arrogante, claramente pensando que esto sería un trámite rápido. Cuando la jueza, una mujer de unos 60 años con una mirada que no admitía tonterías, llamó a nuestro caso, el abogado de Damián se levantó. Su señoría, comenzó con voz pomposa, mi cliente, el señor Damián, solo pide lo que es justo, el derecho a vivir en paz en su propio hogar. Su esposa, la señora Ximena, ha emprendido una campaña de acoso, negándose a mantener la casa y creando un caos deliberado para hacerle la vida imposible. La jueza me miró por encima de sus gafas. Señora Ximena, ¿su respuesta a estas graves acusaciones? Mi abogada se puso en pie. Su señoría, mi clienta no solo niega las acusaciones, sino que tenemos pruebas documentales exhaustivas que cuentan una historia muy diferente. Una historia que, de hecho, fue escrita por el propio demandante. Y entonces, comenzó el desmantelamiento. Primero, presentamos la hoja de cálculo. Anexo A, su señoría. La propuesta de negocios que el señor Damián presentó a su esposa, en la que valoraba sus 7 años de trabajo doméstico no remunerado en exactamente 0 euros. La jueza examinó el documento, sus cejas se arquearon ligeramente. Luego, el libro de cuentas de la sociedad. Anexo B. Un registro detallado de cómo mi clienta, en un acto de cumplimiento casi heroico de los términos de su socio, mantuvo su parte del acuerdo, mientras que el señor Damián esperaba que ella continuara con sus deberes a pesar de la nueva carga financiera. Después, los extractos bancarios. Anexos e pruebas de transferencias monetarias regulares a una tercera persona, la señora Lorena. Durante el mismo periodo en que el señor Damián afirmaba tener dificultades financieras y exigía una mayor contribución de su esposa. La cara de Damián se estaba volviendo de un color gris pálido. Su abogado carraspeaba y barajaba papeles sin rumbo. Finalmente, mi abogada presentó mi contrato de consultoría. Y anexo de, su señoría. La prueba de que la señora Ximena no solo es capaz de cumplir con sus obligaciones financieras, sino que actualmente tiene unos ingresos superiores a los del demandante. El problema aquí nunca fue su incapacidad para contribuir. Fue la expectativa irrazonable de su marido de que ella pagara como una inquilina y trabajara como una sirvienta. La jueza se recostó en su silla, juntando las yemas de sus dedos. Se tomó un largo momento, estudiando a Damián por encima de sus gafas. Señor Damián, dijo finalmente, su voz era seda helada. ¿Creó usted esta hoja de cálculo? Él tartamudeó. Sí, pero... ¿Y se la presentó a su esposa como un cambio no negociable en su acuerdo matrimonial? Pensé que ambos debíamos contribuir por igual, murmuró él. Ya veo, dijo la jueza. Y en su definición de contribución igual, su esposa debía pagar la mitad de las facturas y, además, continuar proporcionando el 100% de los servicios domésticos. El silencio en la sala era atronador. Su señoría, interrumpió su abogado, desesperado. Mi cliente solo quiere vivir sin acoso. Acoso, repitió la jueza, y casi sonrió. Veo aquí que la esposa de su cliente ha estado pagando puntualmente su 50% de los gastos y manteniendo sus propios espacios vitales. ¿Cómo, exactamente, adherirse a los términos propuestos por su propio cliente se considera acoso? Vi al abogado de Damián darse cuenta de que no solo habían perdido, sino que estaban siendo humillados. La jueza dio el golpe de gracia. Además, veo pruebas de que su cliente ha estado apoyando financieramente a otra mujer mientras exigía más dinero a la esposa que, según él mismo, no contribuía con nada. Señor, su petición no solo es denegada, sino que me parece frívola y maliciosa. La evidencia sugiere que su esposa ha sido notablemente complaciente ante un acuerdo que estaba descaradamente sesgado en su contra.
Caso cerrado. El martillo sonó. Salimos de la sala. Damián se quedó sentado, mirando al vacío. Su abogado murmuraba algo sobre apelar, pero ambos sabían que había terminado. No puedes ganar un juicio cuando toda tu evidencia prueba que eres exactamente el villano que tu oponente dice que eres. En el pasillo, me alcanzó. Ximena, espera. Me giré y lo miré, sin odio, sin triunfo. Solo con una calma infinita. Querías jugar duro, Damián, le dije en voz baja. Pensaste que podías asustarme para que volviera a ser tu sirvienta obediente. En lugar de eso, acabas de demostrarle a una jueza federal exactamente qué clase de hombre eres. Felicidades, socio. Tu estrategia ha sido un éxito rotundo. Y me fui, dejándolo solo en medio del frío pasillo de mármol del juzgado, el arquitecto de su propia y merecida ruina. La derrota en el tribunal no fue solo una pérdida legal para Damián, fue la demolición pública de su ego. Regresó a casa esa tarde no como el dueño del castillo, sino como un fantasma en sus propias ruinas. Yo ya estaba en el dormitorio, con varias cajas de cartón abiertas sobre la cama. Había estado esperando el resultado del juicio para ejecutar mi plan final. Estaba empacando. Me vio desde la puerta, su rostro era un lienzo de incredulidad y pánico. ¿Qué estás haciendo? Me mudo, respondí sin mirarlo, doblando un suéter y colocándolo cuidadosamente en una caja. He encontrado un apartamento en el centro, cerca de mi nueva oficina. No puedes simplemente irte, dijo, su voz temblaba. De hecho, si puedo, repliqué con calma. Soy una mujer adulta con mis propios ingresos y un contrato de alquiler firmado. Irse está perfectamente dentro de mis capacidades. Corrió hacia una de las cajas y empezó a sacar mi ropa, como un niño tratando de evitar que su madre se vaya. No. Tenemos que hablar de esto. Arreglarlo. Con una firmeza suave, tomé la blusa que tenía en sus manos y la volví a colocar en la caja. No hay nada que arreglar, Damián. Se acabó. Te lo dije en la corte, a través de mi abogada. Te lo estoy diciendo ahora. Sé. Acá. Bo. Pero no puedes hablar en serio. No puedes tirar 7 años de matrimonio a la basura. Yo no los estoy tirando, dije, finalmente mirándolo a los ojos. Tú los tiraste a la basura el día que decidiste que yo valía menos que tu exnovia. El día que resumiste mi vida contigo en una hoja de cálculo. Yo solo estoy finalmente limpiando los escombros. Se dejó caer pesadamente en el borde de la cama, derrotado. Miró a su alrededor, a la habitación que habíamos compartido, como si la viera por primera vez. ¿A dónde irás? ¿Qué harás? Ya te lo he dicho. Tengo un apartamento. Y lo que haré es trabajar, pagar mis facturas, quedar con mis amigos, quizás aprender a pintar. Viviré mi vida. Todas las cosas que he estado haciendo estos últimos meses, solo que sin tener que gestionar el desorden de un socio negligente. Se pasó las manos por el pelo, desesperado. Pero, ¿y nosotros? ¿Esta casa? ¿Nuestra vida juntos? Hice una pausa en mi empaque y lo observé. Parecía genuinamente confundido, como un niño que no puede entender por qué sus acciones tienen consecuencias permanentes. Y en ese momento, sentí una punzada de algo parecido a la lástima. Nuestra vida juntos, Damián, dije, mi voz ahora más suave, era yo sirviéndote mientras tú me convencías de que debía estar agradecida por el privilegio. Esa no es una vida que yo quiera seguir viviendo. Pero cambiaré. Te lo juro. He aprendido la lección. Creo que intentarías cambiar, admití. Pero el verdadero cambio requiere entender que estaba mal en primer lugar. Y tú, Damián, todavía no lo entiendes. ¿Piensas que esto es por el dinero que le diste a Lorena, o por los platos que no fregaste, o por la hoja de cálculo? Esos eran solo los síntomas. ¿Síntomas de qué?, preguntó, su voz era un susurro. Del hecho de que nunca me viste como una igual. Nunca. Para ti, yo era un proveedor de servicios o una carga financiera, dependiendo de lo que necesitaras en cada momento. Eso no es amor, Damián.
Eso es propiedad. Y yo ya no estoy en venta. Cerré la última caja con cinta adhesiva. El sonido pareció resonar en el silencio de la habitación. Caminé hacia la puerta, y él se apresuró a seguirme. Por favor, Ximena. No hagas esto. Te lo ruego. Haré lo que sea. Me detuve en la puerta principal y me giré hacia él por última vez. Lo miré, al hombre que había amado, al hombre cuya aprobación una vez lo fue todo para mí. ¿Sabes qué podrías haber hecho hace meses, Damián? La única cosa que podría haber salvado este matrimonio, le pregunté en voz baja. Él negó con la cabeza, sus ojos llenos de una desesperación tardía. Podrías haber dicho, gracias. Solo una vez. Podrías haber vuelto a casa del trabajo un día cualquiera, haberme mirado y haber dicho, gracias, Ximena. Gracias por la cena. Gracias por mantener esta casa hermosa. Gracias por estar aquí. Podrías haber reconocido que mi contribución, aunque no viniera en forma de un cheque, era real y valiosa. Podrías haberme tratado como una socia en lugar de como una empleada. Puedo decirlo ahora, dijo, su voz quebrada. Gracias, Ximena. Gracias. Negué con la cabeza, una sonrisa triste en mis labios. Es demasiado tarde. Gracias, solo importa cuando es sincero. No cuando es estratégico. Abrí la puerta. El camión de la mudanza ya estaba esperando en la calle. Lo había organizado todo mientras él estaba en el juzgado, humillándose a sí mismo. Eficiente hasta el final. Mientras los operarios empezaban a cargar mis cajas, él se quedó en el porche, una figura solitaria y patética. Cuando la última caja, la que contenía mis libros y mis sueños, subió al camión, él gritó, su voz llena de un pánico que finalmente parecía real. ¿Cómo se supone que voy a vivir aquí sin ti? Me detuve antes de subir al taxi que me esperaba. Me giré y le grité de vuelta, no con ira, sino con la simple y llana verdad. De la misma manera que viví yo aquí contigo, Damián. Lo resolverás. Y me fui. No miré atrás. Mi nuevo apartamento era pequeño, pero tenía algo que mi antigua casa de 4 dormitorios nunca tuvo, luz. Ventanales enormes que daban a un pequeño balcón, suelos de madera que crujían amistosamente bajo mis pies. Estaba amueblado con piezas sencillas y modernas, un lienzo en blanco que era completamente mío. Lo primero que hice, incluso antes de desempacar la primera caja, fue comprar un enorme ramo de girasoles y ponerlo en un jarrón sobre la pequeña mesa de la cocina. En mi vida anterior, las flores eran un gasto innecesario. Ahora, eran simplemente hermosas, y esa era razón suficiente. Esa primera noche, pedí comida tailandesa de mi restaurante favorito, ese que a Damián siempre le parecía demasiado picante. Comí sentada en el suelo, rodeada de cajas, y sentí una paz que no había experimentado en casi una década. Una paz completa, sin adulterar. Nadie iba a llegar a casa y criticar mi elección para la cena. Nadie iba a dejar sus platos sucios en mi fregadero. Nadie iba a hacerme sentir que necesitaba justificar mi propia existencia. Estaba sola. Y era glorioso. Mi teléfono sonó varias veces esa noche. Era él. Dejé que saltara el buzón de voz. Finalmente, lo apagué. El silencio que siguió no era un vacío, sino un espacio lleno de posibilidades. Los meses siguientes fueron un redescubrimiento. En el trabajo, sin el estrés constante de gestionar las emociones de otra persona, mi creatividad se disparó. Me dieron proyectos más grandes, más responsabilidad y un aumento. Mi amistad con Gael se convirtió en algo más, de forma natural y sin prisas. Salíamos a cenar, íbamos a conciertos, hablábamos durante horas. Era fácil. Era respetuoso. Cuando le dije que no estaba lista para nada serio, él simplemente asintió y dijo, está bien. Disfruto de tu compañía, sin etiquetas. Fue la primera vez en años que un hombre aceptaba mis límites sin intentar negociarlos. Mi hermana, con la que había perdido el contacto porque no soportaba verme tan apagada, volvió a mi vida. Pasamos un fin de semana juntas, bebiendo vino y riendo hasta que nos dolió el estómago. ¿Has vuelto?,
me dijo en un momento. Te había echado de menos. 6 meses después de mi partida, Damián apareció en el vestíbulo de mi edificio de oficinas. Estaba más delgado, vestía un traje que le quedaba bien y parecía, tranquilo. Me pidió 5 minutos. Accedí, más por curiosidad que por otra cosa. Nos sentamos en una pequeña sala de conferencias. ¿Te ves bien, Ximena?, dijo. Feliz. Soy feliz, respondí. Y era la verdad más pura que había dicho en mi vida. Me contó que había estado en terapia. Que había aprendido a cocinar, a limpiar, a gestionar su propia vida. Que finalmente entendía el daño que me había hecho. Se disculpó, y por primera vez, su disculpa sonó sincera. Sé que no merezco otra oportunidad, dijo finalmente, mirándome a los ojos. Pero te la pido de todos modos. He cambiado. Puedo ser el socio que necesitabas que fuera. Lo estudié, buscando cualquier rastro de los viejos sentimientos. No había nada. Ni amor, ni resentimiento. Solo una calma indiferente. Te creo, Damián, dije con sinceridad. Creo que has aprendido. Creo que eres sincero sobre querer cambiar. Su rostro se iluminó con una chispa de esperanza. Entonces. Pero ya no importa, lo interrumpí suavemente. Esa mujer, la que estaría agradecida por tus migajas de respeto, la que reconstruiría su vida alrededor de tu mejorado comportamiento, ya no existe. La superé. Quiero decir, continué, levantándome, que ya no necesito que valides mi valor. Yo ya sé que soy valiosa, con o sin tu reconocimiento. Me alegro de que hayas cambiado, por ti. Pero mi vida ya no te incluye. Lo acompañé hasta el ascensor. Antes de que las puertas se cerraran, se volvió. De verdad te amé, Ximena, dijo, su voz era un susurro roto. Le ofrecí una pequeña sonrisa, la última que le daría. Sé que me amaste, Damián. De la única manera en que eres capaz de amar a alguien. Pero ahora, yo me amo más a mí misma. Y eso marca toda la diferencia. Las puertas se cerraron. Regresé a mi oficina, donde Gael me esperaba con un café. ¿Todo bien?, preguntó. Todo está perfecto, respondí. Y lo decía completamente en serio. Mientras las puertas del ascensor se cerraban, me di cuenta de que por primera vez en casi una década, era completamente dueña de mi futuro. Pero la pregunta a veces resuena en las noches silenciosas. ¿Hice mal en cerrar la puerta a mi pasado para siempre, o fue la única manera de salvarme a mí misma?